Siendo las 17 horas con 24 minutos del día 21 de julio del 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existen el quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 7 recursos de revisión con las claves de identificación patria y autoridades expresadas en el aviso fijado en el estrado de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, están a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si estuvieran de acuerdo, sí van a manifestarlo en votación económica, por favor. Informe, secretario. Informe al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. Señor secretario Javier Armando Ortiz Guerrero, proceda a dar cuenta con los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión T-Reg-44/2015 y su acumulado T-Reg-52/2015, interpuestos respectivamente por Sandra María Guadalupe Estrada Herrera en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Abasolo, Guanajuato, y por el ciudadano Carlos Joaquín Chacón Calderón en su carácter de secretario ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Guanajuato, en contra de los resultados del escrutinio y cómputo municipal, la declaratoria de validez de la elección del ayuntamiento en cita y la expedición de la constancia de asignación de regidores. La representante del Partido Revolucionario Institucional centra sus inconformidades en irregularidades que encuadran en las causales previstas en las fracciones quinta, sexta, séptima, octava y novena del artículo 431 de la Ley Electoral Local. Asimismo, plantea diversas irregularidades que no encuadran en ninguno de los supuestos establecidos anteriormente, las que se relacionan con la causal prevista en la fracción primera del artículo 436 de la ley antes invocada, así como la violación a principios constitucionales como el de laicidad y equidad en la contienda electoral. Por su parte, el secretario ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México ciñe su agravio en el sentido de que se vulneraron los principios de legalidad, igualdad, certeza y equidad que deben prevalecer en el proceso electoral, al haberse permitido a diversas personas en 35 secciones emitir su sufragio sin credencial de elector y sin estar incluidos en la lista nominal o sin contar con la resolución correspondiente emitida por el Tribunal Electoral. En tal sentido, al analizar la hipótesis relativa a la recepción de votación por persona u organismos distintos a los facultados por la ley, se concluyó que las personas que recibieron la votación en las casillas impugnadas son las autorizadas por la ley, descartándose la intervención de terceros no autorizados, por lo que si bien se realizaron sustituciones de funcionarios, estos se encontraban facultados en el encarte o bien pertenecían a la sección de acuerdo al listado nominal correspondiente, por lo que no se acreditaron los extremos de dicha causal de nulidad. En cuanto a la causal de nulidad que se hizo consistir en el dolo o error en el cómputo de los votos en las casillas, se determinó la ausencia de errores o irregulares determinantes que influyeran en el resultado de la votación, pues se establece que en un gran número de casillas que se especifican en el proyecto no se detectaron errores y en las restantes los errores cometidos durante el escrutinio y cómputo resultaron en imperfecciones menores en las actas que no pueden desvirtuar todo su contenido, por lo que la votación recibida en las casillas en materia de la impugnación debe de mantenerse firme. Por lo que hace a las casillas que vinculan al impugnante con la causal relativa a que se permitió votar a personas que no se encontraban en la lista nominal o en algunos de los casos de excepción previstos en la ley, en el proyecto se razona que dicha irregularidad no se acreditó a excepción de una casilla en la que se permitió sufragar a 2 personas no incluidas en la lista nominal. Sin embargo, no resultó determinante en el resultado de la votación en virtud de que restando los votos irregularmente emitidos al partido que obtuvo el primer lugar o sumándolos al ubicado en segundo lugar, no provocan un cambio de ganador en la casilla. Con relación a la casilla 11C2
que fue impugnada por haberse impedido el acceso a las casillas a los representantes del Partido Revolucionario Institucional, se declaró infundado el motivo de agravio, al haber quedado demostrado que el impugnante sí estuvo representado por los ciudadanos José Daniel Alvarado Rangel y Martina Saavedra Medina, quienes en todo momento estuvieron en posibilidad de vigilar el desarrollo de la jornada electoral y ejercitar los derechos de su representado. Por otra parte, en lo que respecta a las restantes casillas en las que adujo que no se entregó el acta de escrutinio y cómputo a sus representantes, se declaró infundado en virtud de tal circunstancia no se traduce en una irregularidad grave que lo pudiera dejar en estado de indefensión, pues los resultados de las casillas que refiere se hicieron públicos al término del escrutinio y cómputo, además de que se cantaron en la sesión especial celebrada el día 7 de junio del 2015 por el Consejo Municipal Electoral de Abasolo, Guanajuato, a la cual asistieron los representantes de dicho instituto político. Por lo que se refiere a las casillas cuya irregularidad encuadra en la causal novena del artículo 431 de la Ley Electoral Local, por la supuesta violencia física o presión en el electorado, el accionante cumple con la carga procesal de demostrar sus afirmaciones, ya que las pruebas técnicas aportadas por sí solas fueron insuficientes para demostrar su dicho, además de que no se encuentran corroboradas con diversos elementos probatorios. Por otra parte, en el proyecto se analizan diversas violaciones alegadas por el Partido Revolucionario Institucional que no encuadran en alguna de las causales establecidas en el artículo 431 de la Ley Comicial Local, relacionadas a la duplicidad de folios o indebido llenado de las actas, que se suplantó el voto de una persona residente en los Estados Unidos de Norteamérica y que se permitió el acceso a diversas casillas a personas que interactuaron con representantes del Partido Acción Nacional, concluyéndose que en todos los casos no quedaron debidamente acreditadas las irregularidades y respecto a las omisiones menores que presentaron las actas no resultaron determinantes para influir en el resultado final de la votación emitida. Asimismo, en análisis de diverso agravio, se determinó que los elementos de prueba aportados resultaron ineficaces para acreditar los extremos de la causal de nulidad de la elección por haberse excedido en el tope de gastos de campaña autorizado, puesto que no se desprenden elementos que permitan cuantificar los gastos que realizó el candidato del Partido Acción Nacional en su propaganda o actos de campaña. Finalmente, en relación a la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, los elementos de prueba aportados no fueron suficientes y contundentes para demostrar la violación a los principios de laicidad, imparcialidad y equidad rectores de la función electoral, puesto que con su desahogo no se comprueba la intervención o apoyo que hubiese brindado la Iglesia Católica o cualquier otra institución religiosa a favor del entonces candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal, Samuel Amezola Ceballos, así como tampoco la intervención del Estado de Guanajuato en apoyo al Partido Acción Nacional. Por tanto, no se acreditó vulneración a los principios rectores de la función electoral consagrados en la Constitución Política Federal, sin que sea obstáculo a lo anterior la existencia de los escritos de protesta que fueron presentados ante la responsable, pues no fueron vinculados con diversas probanzas que pudiesen aumentar su valor de mero indicio. En virtud de lo expuesto, se consideraron infundados la totalidad de los agravios planteados por los recurrentes, por lo que se confirmaron los actos impugnados. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión T-Red-56/2015, interpuesto por Agustín Guerrero Muñoz, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral 13 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de los resultados del escrutinio y cómputo distrital, la declaratoria de validez de la elección de diputados por mayoría relativa del Distrito 13 y la expedición de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora. El impugnante dirige sus inconformidades en irregularidades que encuadran en las causales previstas en las diversas fracciones del artículo 431 de la Ley Electoral Local. Asimismo, plantea como causal de nulidad la omisión de la autoridad administrativa electoral de realizar el recuento de la votación de diversas casillas, además de la nulidad por violación a los principios constitucionales, al vulnerarse el principio de laicidad en la contienda, así como la nulidad por el rebase en los topes de gastos de campaña. Al analizar la hipótesis relativa a la recepción de votación por persona u organismos distintos a los facultados por la ley,
se concluyó que las personas que recibieron la votación en las casillas impugnadas son las autoridades las autorizadas por la ley, descartándose la intervención de terceros no autorizados, por lo que si bien se realizaron sustituciones de funcionarios, estos se encontraban facultados en el encarte o bien pertenecían a la sección de acuerdo al listado nominal correspondiente, por lo que no se acreditaron los extremos de dicha causal de nulidad. Por lo que corresponde a la causal de nulidad correspondiente a la hipótesis de dolo o error en el cómputo de los votos en las casillas, no se probó error determinante que influyera en el resultado de la votación, pues en el proyecto se establece que los errores cometidos durante el escrutinio y cómputo son imperfecciones menores encontradas en las actas que no pueden desvirtuar todo su contenido, robustecido con el resto de las actas de la jornada y documentación atinente, por lo que la votación recibida en las casillas en materia de impugnación debe de mantenerse firme. Hecha excepción de la casilla 2257C1, en la que se estimó fundado el agravio dirimido por el Partido Revolucionario Institucional y en consecuencia se propone anular la votación recibida en la misma y realizar la recomposición del cómputo correspondiente, descontando la votación que a favor de los partidos políticos fue contabilizado en esta. Por lo que hace a las casillas que vincule el impugnante con la causal de nulidad relativa a que se permitió votar a personas que no se encontraban en la lista nominal o en alguno de los casos de excepción previstos en la ley, en el proyecto se razona que dicha irregularidad no se acreditó, a excepción de una casilla en la que se permitió sufragar a 2 personas no incluidas en la lista nominal. Sin embargo, no resultó determinante en el resultado de la votación, en virtud de que restando los votos irregularmente emitidos al partido que obtuvo el primer lugar o sumándolos al ubicado en segundo lugar, no provocan un cambio de ganador en la casilla. Con relación a la casilla que fue impugnada conforme a la causal contemplada en la fracción octava del artículo 431 de la ley comicial vigente del Estado, se declaró infundado el motivo de agravio al haber quedado demostrado que el partido impugnante sí estuvo representado por los ciudadanos José Daniel Alvarado Rangel y Martina Saavedra Medina, quienes en todo momento estuvieron en posibilidad de vigilar el desarrollo de la jornada electoral y ejercitar los derechos de su representado. Por otra parte, en lo que respecta a las restantes casillas en las que se adujo que no se entregó el acta de escrutinio y cómputo a sus representantes, se declaró infundado en virtud de que tal circunstancia no se traduce en una irregularidad grave que lo pudiera dejar en estado de indefensión, pues los resultados de las casillas que refiere se hicieron públicos al término del escrutinio y cómputo, además de que se cantaron en la sesión especial celebrada el día 7 de junio de 2015 por el Consejo Distrital Electoral responsable, a la cual asistieron los representantes de dicho instituto político. Por lo que se refiere a las casillas que vinculen impugnante con la causal novena del artículo 431 de la Ley Electoral Local por la supuesta violencia física o presión en el electorado, el accionante incumple con la carga procesal de demostrar sus afirmaciones, pues para ello no aportó prueba idónea, por lo que en el proyecto se estima que es infundado el agravio. Asimismo, con relación a la causal de nulidad contemplada en la fracción primera del artículo 436 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se determinó que el impugnante incumplió con la carga procesal de aportar las pruebas para acreditar los extremos de la causal de nulidad de la elección, es decir, que el entonces candidato del Partido Acción Nacional se hubiese excedido en el tope de gastos de campaña autorizados y que esto haya sido determinante en el resultado de la elección, puesto que no se desprenden elementos cuantificables para poder determinar si efectivamente los gastos que realizó la propaganda o actos de campaña rebasan o no el tope de gastos autorizado. En relación a la invalidez de la elección por violación a los principios constitucionales, los elementos de prueba aportados no se consideran suficientes y contundentes para demostrar la violación a los principios de laicidad y equidad, rectores de la función electoral, puesto que no se comprueba la intervención o apoyo que hubiese brindado la Iglesia Católica o cualquier otra institución religiosa a favor del entonces candidato del Partido de Acción Nacional a la Diputación por el Distrito 13 local. En el agravio por el cual el recurrente invoca la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa del Distrito Electoral 13, porque a su decir, al menos el 20% de las casillas tiene vicios o causales de nulidad que no se corrigieron durante el recuento de votos, se considera infundado, toda vez que las irregularidades a que hace referencia el recurrente no se verificaron
o bien no resultaron determinantes para la nulidad de alguna casilla, excepción hecha de la casilla 2257C1, en la cual se decretó la nulidad de la votación emitida con base en la actualización de lo dispuesto en la causal sexta del artículo 431 de la Ley Comicial Local. Sin embargo, esta casilla de ninguna forma constituye el 20% de las casillas en elección. En virtud de lo expuesto, respecto de la casilla 2257C1, al estimarse fundado el agravio esgrimido por el Partido Revolucionario Institucional, se procedió a realizar la recomposición del cómputo de la votación en dicho distrito 13 local, sin que ello afecte el resultado de la elección, pues resultó insuficiente para producir un cambio de ganador, por lo que se propone confirmar la declaratoria de validez de la elección y la expedición de las constancias de mayoría correspondientes. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Fernando. Señores magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de la cuenta? Si no hubiera intervenciones, por favor, tome la votación, secretario general. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Torres Silva. Con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con las propuestas. Magistrado presidente Ignacio Cruz Púa. Sí, es una consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de revisión expediente número 44 diagonal 2015 y su acumulado 52 diagonal 2015, se resuelve: único, se confirman los resultados del cómputo municipal, así como la declaratoria de validez de la elección, la expedición de la constancia de mayoría y la asignación de regidores realizada por el Consejo Municipal Electoral de Abasolo, Guanajuato, en la sesión de cómputo municipal del 10 de junio del año 2015, en los términos de los considerandos séptimo a décimo cuarto de la resolución. Respecto del recurso de revisión, expediente número 56 diagonal 2015, se resuelve: primero, se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 2257C1, instalada en el 13º Distrito Electoral Local, correspondiente a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital levantada en fecha 10 de junio de 2015 por el Consejo Distrital Electoral Local 13º del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para quedar en los términos del considerando 17º de la presente resolución. Tercero, se confirma la declaratoria de validez de la elección del Distrito 13º y la expedición de la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos del Partido Acción Nacional, integrada por Juan Gabriel Villafaña Covarrubias como propietario y Alejandro Pérez Martínez como suplente, en los términos de los considerandos séptimo a 16º de la resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta de los proyectos de resolución que somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Con su venia, solicito en este momento al señor secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar la cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente y magistrados que integran el Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión REC 49/2015, interpuesto por Baltasar Zamudio Cortés en representación del Instituto Político de la Revolución Democrática, correspondiente a la ponencia del magistrado René García Ruiz. El recurrente se inconforma en contra de la elección del Ayuntamiento de Corámaro, Guanajuato, con efectos de anulación respecto a los cómputos municipales de la elección, la entrega de la constancia de mayoría y declaración de validez de la elección del referido Ayuntamiento del Partido Acción Nacional por el Consejo Municipal Electoral de Corámaro y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Respecto al primer agravio, consistente en violaciones a los principios de equidad e igualdad en la contienda, con base en la nulidad de votación por rebase en el tope de gastos de campaña, que encuadra en la causal primera del artículo 436 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se estima infundado, en atención a que las pruebas que ofertó fueron insuficientes para acreditar el hecho consistente en que el candidato del Partido Acción Nacional a presidente municipal de Corámaro, Guanajuato, ciudadano Moisés Felipe Muñoz Cortés, haya rebasado el tope de gastos estipulado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el acuerdo CGY diagonal 024 diagonal 2015, en el que se estableció la cantidad de 234.857.42 pesos,
para la campaña del presidente municipal en el municipio referido. Por ello, no se acreditó la violación a los principios constitucionales a que hace referencia el interrogante. En cuanto al segundo agravio, relativo a las violaciones a los principios de imparcialidad, equidad e igualdad en la contienda, después de haber precisado la metodología aplicable del análisis de la violación de principios constitucionales, dicho agravio se estima infundado, pues el recurrente se dolió de que la regidora Mar Carmen López Camacho ejecutó actos de promoción del candidato del PAN, Moisés Felipe Muñoz Cortés, en días hábiles y horarios de servicio, y que además el regidor Humberto Hernández Martínez participó en el cierre de campaña de dicho candidato. Lo anterior, así se consideró pues de las diversas pruebas que ofertó para acreditar su dicho, las mismas resultaron insuficientes para justificar las circunstancias del tiempo, modo y lugar en que dichos regidores se hicieron presentes durante la jornada electoral del 7 de junio, pues no se acreditó la identidad de las personas referidas ni su calidad de servidores públicos, mucho menos su participación en actos de campaña ni en el día de la jornada electoral. El tercer agravio, que se relaciona con violaciones al principio de libertad, autenticidad y efectividad del ejercicio del sufragio, se estima infundado, pues el partido recurrente consideró que los observadores electorales acreditados por el Partido Acción Nacional eran seguidores y simpatizantes de dicho partido, quienes ilegalmente obtuvieron su acreditación, además de que durante la campaña estuvieron apoyando al candidato Moisés Felipe Muñoz Cortés y que también promovieron el voto en su favor. Empero, con las pruebas aportadas por el recurrente, no se acreditó la identidad de las personas que señaló como militantes o simpatizantes, ni tampoco su calidad de observadores electorales, ni la presencia de los simpatizantes o militantes en las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral, el número de las casillas en que firmas se presentaron, ni los actos que realizaron como apoyo al candidato. En tanto que el recurrente no acreditó la existencia de personas que fungieron como observadores electorales y que el día de la jornada electoral promocionaron, atemorizaron o indujeron al voto en favor del Partido Nacional a varios ciudadanos. Por tanto, no queda actualizada la fracción novena del artículo 431 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. En lo que respecta al señalamiento que se hizo en relación con las casillas ubicadas en la Escuela Miguel Hidalgo de la ciudad de Cuaramaro, y en la que se afirmó se hicieron presentes representantes del partido político y observadores, al no haberse precisado datos que permitan su identificación, tales como número o número letra, y siendo que de las constancias que existen en el sumario no se advierte que en aquellas casillas que señala hayan presentado un incidente como el que refiere, ya que ninguna de ellas se localiza en el lugar señalado. Respecto a la actualización de la fracción séptima del artículo 431 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en relación a que se permitió a un ciudadano emitir sufragio sin que su nombre apareciera en la lista nominal en la casilla 728B, el agravio expuesto se calificó de infundado, debido a que de las pruebas quedó demostrado que a la persona se le recogieron las boletas entregadas y estas fueron inutilizadas, por lo que el sufragio no se materializó. En cuanto a la actualización de la fracción cuarta del artículo 431 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en las casillas 725C1 y 725C2, relativo a la recepción de la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, se estiman infundados, debido a que el inicio de la recepción de algunos minutos después de las 8 de la mañana y la posible recepción de sufragio en esos lapsos no son determinantes para modificar los resultados obtenidos. Por lo que hace a la actualización de la causal quinta del artículo 431 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, en las casillas 725C1 y 725C2, al señalar que respecto de la primera casilla su instalación se verificó sin que estuvieran presentes las 5 personas de la mesa directiva y que en el segundo de las casillas 2 escrutadores llegaron tarde, los agravios son improcedentes en atención a que no quedó demostrado en autos la presentación de incidentes en dichas casillas, pues el 11 Consejo Distrital hizo del conocimiento de esta autoridad que no se encontraron escritos ni hojas de incidentes en relación a dichas casillas y por el contrario, de los actos de jornada electoral se acredita que las casillas se conformaron con el número de integrantes que la ley exige. En lo que es la actualización de la causal número 6 del artículo 431 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, relativa a haber medido dolor o error en la computación de votos que beneficia a uno de los candidatos, fórmula o lista de candidatos, y que esto haya sido determinante para el resultado de la votación en la casilla 724B, el motivo de disenso resultó infundado, debido a que el asunto controvertido fue antes de que iniciara la votación. Al hacer el conteo de las boletas, no consiguieron la cantidad de las entregadas para recibir la votación para diputados locales,
con las entregadas para la recepción de la votación de ayuntamiento municipal. Si bien no se encontró hoja de incidentes en relación con dicha casilla, pues así lo informó el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, cabe destacar que el acta visible a foja 461 del cuadro de pruebas se asentó el número de boletas que se recibieron en la casilla, situación que además no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la ley comicial como causal de nulidad. En relación a la actualización de la causal décima del artículo 431 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, esto es, el impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho al voto a los ciudadanos y que esto sea determinante para la votación, en la casilla 729B, el agravio hecho valer se estima infundado, debido a que la violación aducida por el recurrente no es determinante para el resultado de la votación, ya que había una diferencia de 130 votos entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática recurrente, un voto no pudo haber modificado el resultado de la votación. Por último, por lo que es el cuestionamiento del resultado de la casilla 737C, dicho señalamiento fue señalado como referencia de un acto ocurrido durante la jornada electoral y no como grave, dado que el escrito de incidente por porción inconforme no tiene firma de presentación de casilla, teniendo por otra parte que de la información proporcionada por el Consejo Municipal Electoral se evidencia que dicha casilla no existe en el municipio señalado, por lo que el agravio es infundado. Por ello, se propone confirmar la declaratoria de validez de la elección municipal y la expedición de la conferencia de mayoría, así como la asignación de regidores realizada por el Consejo Municipal Electoral de Paramara, Guanajuato, en la sesión de cómputo municipal del 10 de junio del año 2015. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión REP 54 de 2015, interpuesto por Elizabeth Baltasar Zamudio Cortés en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. En este caso, el recurrente se inconforme en contra de la declaratoria de validez de la elección de ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato y su votación recibida, la asignación de regidurías, la expedición de las conferencias de mayoría a favor de la fórmula postulada por el Partido Político Revolucionario Institucional por parte del Consejo Municipal Electoral del municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, por existir causas de nulidad de la votación recibida en casilla. En un primer punto, el impugnante se inconforma con la declaratoria de elegibilidad de las fórmulas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, empero esta ponencia considera que no hay argumentos de los que puedan colegirse los motivos por los cuales el Partido de la Revolución Democrática impugna la elegibilidad de las fórmulas del Instituto Político Revolucionario Institucional, declarándose infundada su petición. En lo que respecta al primer concepto de agravio, cita el recurrente que la votación de 11 casillas se recibió por personas distintas a las legalmente autorizadas, siendo sustituidos de manera ilegal. Para la ponencia, dicho agravio se considera infundado, pues posterior a haber realizado el estudio de cada una de las casillas que respecto se inconforma el recurrente, se advierte que las mismas se instalaron legalmente con los funcionarios de casilla que para tal efecto fueron designados, y para el caso en el que alguno de estos no se presentó, fueron sustituidos conforme a lo establecido para tal efecto por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el segundo de sus agravios, el impugnante señala que se recortó el horario para sufragar, pues las casillas se abrieron después de las 8 horas, por lo que el hecho de recortar el horario sin causa justificada limitó el derecho fundamental de los electores para recoger sus representantes, al haber inhibido arbitrariamente su participación en los comicios. Para la ponencia, dicho agravio se considera infundado, ya que si bien es cierto algunas de las casillas comenzaron a recibir la votación después de las 8 horas, ello no implica que se hubiera limitado el derecho de los electores a votar, pues dicho retardo se considera justificado al atender la prudencia y el lapso de tiempo indispensable entre la instalación de la casilla y el inicio de la votación para que los integrantes de la mesa directiva de casilla pudieran armar los implementos necesarios a fin de que las casillas puedan funcionar con normalidad, por lo que en ese tiempo no puede ser considerado como un acto irregular en la recepción de la votación o como un impedimento injustificado para el ejercicio del derecho al voto a los ciudadanos, razón por la cual se sostiene la validez de la votación en las casillas impugnadas al respecto. Como tercer agravio, señala que se autoriza la nulidad consagrada en el artículo 481 fracción sexta de la Ley Comicial Local, pues afirma que hubo dolo o error en la computación de los votos en diversas casillas, vulnerándose así los principios del derecho electoral, causando agravio al Partido de la Revolución Democrática. Para la ponencia, dicho agravio se considera infundado, pues una vez analizado cada una de las casillas que al respecto impugna, se advierte que si bien en 4 de las casillas impugnadas existen inconsistencias, estas no resultaron ser determinantes para declarar la nulidad de las mismas, pues la diferencia numérica que se advierte no es igual o mayor a los votos obtenidos por los partidos políticos que obtuvieron en primero y segundo lugar en la votación de ayuntamiento.
Señala como cuarto agravio el haberse actualizado causales de nulidad de casillas en más del 20% de las instaladas durante la jornada electoral. Dicho agravio se considera infundado al no haberse declarado la nulidad en ninguna de las casillas que el inconforme impugnó, razón por la cual no se configuran los extremos de la fracción primera del artículo 432 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Como quinto agravio, el inconforme señala el envío exorbitante de boletas extras, siendo la cantidad de 50 boletas por casilla, violándose lo dispuesto a su consideración por el numeral 224, fracción cuarta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Este agravio se propone declarar infundado, pues el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión extraordinaria efectuada el 27 de abril de 2015, emitió el acuerdo CGY-122-2015, mediante el cual se aprobó la impresión y distribución de las boletas, actas y hojas de incidentes que se utilizarían en la jornada electoral del 7 de junio de 2015, a fin de dotar a las mesas directivas de casillas de 50 boletas para cada representante de partido político, tanto en elecciones federales como locales, a efecto de garantizar el ejercicio de su derecho a votar al momento de estar vigilando el desarrollo de las elecciones. Por último, como agravio sexto, aduce la violación al contenido del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos en relación con el numeral 78 bis, párrafo 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, al considerar que fue dolosa la integración del padrón y listado nominal con personas ajenas al municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato. Para la ponencia, este agravio deviene infundado en atención a que el impugnante fue omiso en acreditar sus afirmaciones con las probanzas correspondientes, a fin de que este tribunal estuviera en condiciones legales para pronunciarse al respecto, pues es menester el recurrente haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional los hechos que dieron origen al acto combatido, lo que en especie no contención, sin que además haya aportado los medios probatorios con los cuales demostrar su afirmación. Por ello, se propone confirmar la declaratoria de validez de la elección municipal y la expedición de las constancias de mayoría, así como la asignación de regidores realizada por el Consejo Municipal Electoral de Pueblo Nuevo, Guanajuato, en la sesión de cómputo municipal del 10 de junio del año 2015. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Israel. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos. Para que no hay intervenciones, toma la votación, por favor. Por autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Zafera. Con los proyectos. Magistrado Héctor Lanera Ferrer. Son de ponencia. Magistrado presidente Ignacio. De acuerdo. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el recurso de revisión expediente número 49, diagonal 2015, se resuelve: único, se confirma la declaratoria de validez de la elección municipal y la expedición de la constancia de mayoría realizada por el Consejo Municipal Electoral de Cuerama, Guanajuato, en la sesión de cómputo municipal del 10 de junio del año 2015. Por lo que corresponde al recurso de revisión expediente número 54, diagonal 2015, se resuelve: único, se confirman los resultados del cómputo municipal, la declaratoria de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría, así como la asignación de regidores realizada por el Consejo Municipal Electoral de Pueblo Nuevo, Guanajuato, en la sesión de cómputo de fecha 10 de junio del año 2015, en los términos establecidos en los considerandos octavo a 13º de la resolución. A continuación tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario coordinador de ponencia, Rodolfo Elías González Montaño, dé cuenta con los proyectos que mi ponencia pone a consideración del pleno de este organismo jurisdiccional. Un gusto, magistrado. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión expediente T-Red-58/2015, interpuesto por José Antonio Ortiz Matehuala, quien sustentó como representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis de la Paz del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de las determinaciones asumidas por dicha autoridad, en específico el escrutinio y cómputo municipal, entrega de la constancia de mayoría al presidente municipal y de síndicos, asignación de regidores y la declaratoria de validez de elección de ayuntamiento. En el proyecto se distingue que son 5 conceptos de agravio, los deducidos por el partido impugnante. En el primero,
Se adujo a la existencia de error o dolo en la computación de los votos que beneficia a uno de los candidatos fórmula o lista de candidatos y esto sea determinante para el resultado de la votación. Sin embargo, en el estudio de las 67 casillas impugnadas por tal causal, se resuelve que en ninguno de los casos enunciados se acreditó la existencia de un error determinante, por lo que no procedía su anulación. Enseguida, el partido impugnante adujo que no se computaron los votos obtenidos por la coalición Juntos para Servir en el cómputo municipal de la elección de San Luis de la Paz, Guanajuato. No obstante, en el conteo total de las casillas de la elección, se verificó que sí se contabilizaron los votos obtenidos en individual y en forma conjunta por cada partido miembro de la coalición. Por otro lado, se presentaron argumentos genéricos donde no se expone algún motivo de inconformidad específico, por lo que en tal contexto se declararon inoperantes dichos agravios. En el agravio donde se dijo que se dio la intervención de la Iglesia en la elección municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, se resolvió que no se arrimaron pruebas fehacientes para acreditar tales hechos. Finalmente, donde se pretende la nulidad de la elección municipal por existir error determinante en más del 20% de las casillas instaladas, se estableció que en ninguna de las casillas impugnadas se acreditó la procedencia de su anulación y por ende no procedía lo pretendido por el partido impugnante. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución identificado como T-Red-64/2015, promovido por Jorge Luis Méndez Villa, representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Distrital Electoral 11 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con cabecera en Irapuato, Guanajuato, en contra de las determinaciones asumidas por dicha autoridad, en específico el escrutinio y cómputo distrital, entrega de la constancia de mayoría a diputado local por el Distrito 11 y la declaración de validez de la elección. El recurrente impugnó que no se haya dado el recuento parcial de 34 paquetes electorales al considerar su procedencia en sede jurisdiccional. Pese a lo anterior, se estimó que no procedía dicha reclamación en ninguno de los casos solicitados. En efecto, en el proyecto se expuso que la apertura de paquetes y la realización de un nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional tiene un carácter último, extraordinario y excepcional. Así, por lo que hace al recuento solicitado en las casillas donde existía error aritmético y o inconsistencias por falta de firma de los funcionarios de casilla, se estableció en el proyecto que no se cumplió con el requisito legal de haber solicitado la apertura de paquetes desde la sede administrativa, a excepción de la casilla 1007 contigua a una, donde finalmente fue analizado que los errores que se presentaban podían solventarse con el estudio de la información contenida en las propias actas y por ello se hacía innecesario el recuento en sede jurisdiccional. En el caso donde se adujo la no coincidencia de resultados de las actas, se concluyó que no se llevó prueba alguna que acreditara tal inconsistencia, por tanto, resultaba improcedente la apertura de dichos paquetes. Finalmente, en los paquetes que presentaron un mayor número de votos nulos a la diferencia obtenida entre los partidos políticos que en cada casilla obtuvieron el primero y segundo lugar de la votación, se estableció que no existía indicio de que las mismas presentaran irregularidades, ya que no se adujeron incidentes o escritos de protesta en las casillas donde se pretendía el recuento por esta causa. En relación específica a las causales de nulidad en casilla, se adujo a la recepción de votación por personas no facultadas, argumento que resultó fundado en cuanto a las casillas 944 contigua 1 y 1075 básica, al acreditarse la causal de nulidad prevista por el artículo 431 fracción quinta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, al fungir como funcionarios de mesa directiva de casilla personas que no pertenecen a la sección respectiva. En el resto de las casillas impugnadas por tal causal, se demostró que los funcionarios sustitutos de los propietarios designados por la autoridad administrativa sí pertenecían a tal sección. En relación a la existencia de error aritmético en el acta de escrutinio y cómputo como causa de nulidad, se resolvió que en ninguno de los casos invocados el error resultó determinante al confrontarlo con la diferencia entre primer y segundo lugar de la votación en casilla. Por lo que hace a la falta de formalidades en la sesión de cómputo distrital, donde se adujo que la misma se vio interrumpida sin justificación, que hubo constantes fallas en el sistema de cómputo de los votos, se inició 9 minutos tarde, no se atendió a la solicitud de recuento de votos de ciertas casillas, se cantó el resultado de casilla con la copia del acta de escrutinio y cómputo del representante del Partido Revolucionario Institucional, no se especificó la causa de recuentos de casilla, no se extrajo del paquete electoral la documentación a resguardar,
y que se negó el uso de la voz del representante del partido actor, se estableció que dichos agravios resultaban infundados por no haberse demostrado en ninguno de los casos señalados que se haya alterado el resultado de la voluntad popular. Las irregularidades donde de manera general alude el impugnante, la existencia de movilizaciones, compra de votos, inducción al voto, presión al electorado, entre otras circunstancias, se consideraron inoperantes, dado que no se expresó en forma clara y precisa algún motivo de agravio que pudiera ser susceptible de estudio por parte de la autoridad jurisdiccional. Así las cosas, únicamente se repropuso el cómputo distrital de la elección por haberse anulado la votación recibida en las casillas 944 contigua 1 y 1075 básica, circunstancia que no implicó se modificara la determinación del partido político que resultó vencedor en la contienda electoral en estudio. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Rodolfo. Señores magistrados, están las consideraciones proyectos. Con su autorización, magistrado. No, permítame. Si están por la afirmativa, no hay intervenciones, tomen votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafera Sala Silva. Con mis proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. Igual término. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, ahora sí. En consecuencia, en el recurso de revisión expediente número 58/2015 se resuelve, único, se confirma el cómputo municipal, la entrega de la constancia de mayoría a presidente municipal y síndicos, la asignación de regidores, así como la declaratoria de validez de la elección de ayuntamiento para el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, actos verificados por el Consejo Municipal Electoral de San Luis de la Paz del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En cuanto al diverso recurso de revisión, expediente número 64/2015, se resuelve. Primero, se confirma la declaración de validez de la elección y la expedición de las constancias de mayoría y validez de la elección otorgada por el Consejo Distrital Electoral número 11 de Irapuato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Segundo, se modifica el cómputo final de la elección en los términos apreciados en la última parte del considerando noveno de la presente resolución. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 18:07 del día de su inicio, se da por concluida. Buenas tardes a todos, muchas gracias.